Pantalla. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, quien esté en internet, en Facebook. Estamos en nuestro curso de plástica periodontal, ya estamos terminando el último módulo. Ya saben que empezamos el nuevo curso. Empezamos el nuevo curso en agosto. En agosto empezamos el nuevo curso, ya estamos a nada de llenar, solamente quedan 2 lugares. Muchas gracias. Esta vez sí, esa fecha le gusta mucho a la gente, así que quien quiera venir, perdón porque me siento un poco borroso, quien quiera venir ya sabe, puertas abiertas, vamos a compartir. Y estamos hoy hablando acerca de la temática de alargamiento de corona, que es una temática que a mí me gusta mucho, es una temática muy interesante porque el alargamiento coronario es un procedimiento pues sumamente recurrido, es un procedimiento de los cuales más trabajamos y sobre todo también es un procedimiento de plástica periodontal. Es un procedimiento del cual platicamos mucho y es un procedimiento donde tenemos la oportunidad de compartir bastante, ya que en el alargamiento coronario tenemos varios aspectos que tendremos que analizar. No nada más es pensar en cortarle la encía a alguien, sino en evaluar varios puntos, ¿no? Principalmente los puntos que conllevan el alargamiento coronario y que voy a poner aquí a discusión y a relevancia es que todas las personas que hagan un alargamiento coronario, bueno, no personas, todos los profesionales, porque recuerden que este es contenido responsable solamente para dentistas, tendrán que tomar en cuenta algo como esto. Y empiezo la clase y empiezo la sesión con esta imagen que, bueno, a lo mejor no es una imagen muy bonita, ¿no? Porque pues estamos viendo cómo está la situación aquí. Estamos viendo un modelo de estudio, ¿no? Con burbujas y con todo, ¿no? No crean, bueno, el paciente podría ser bruxista, pero no, no tiene los dientes así, ¿no? Y la realidad es que yo creo que podríamos, y lo platicaba el otro día con los alumnos de la Facultad de Odontología de UNAM, que a veces el alargamiento de corona lo diagnostica el periodoncista porque pues dices, no, pues requiere alargamiento de corona, pero la realidad es que recae el alargamiento de corona de la rehabilitación, de la restauradora. Definitivamente, o sea, si no tienes un diagnóstico adecuado en cuanto a restauradora se refiere, yo podría comentarte que entonces no tienes ni idea de qué tipo de alargamiento de corona puedes realizar. También hay situaciones donde se menciona que el alargamiento de corona es netamente un procedimiento que tiene que ser evaluado eh, por orto, ¿no? Y yo sí creo que por ortodoncia pueda ser, o sea, definitivamente, pero la realidad es que le voy más a restauradora, porque nos pasa mucho que el ortodoncista puede diagnosticar sin ningún problema, puede ver que hay necesidades en cuanto a la restauradora, o sobre todo el ortodoncista puede ver, dice, bueno, pues que le queda bien con carillas, pero él no las hace. El ortodoncista va a llevar la posición de los dientes adecuadamente al arco y aquí el rey es el protesista, el restaurador. Entonces, realmente no podemos diagnosticar un alargamiento de corona si no tenemos la interacción con prótesis o con rehabilitación. Y esta interacción con prótesis y rehabilitación va en algo muy sencillo y simple como unas simples fotos, ¿sí? Y también modelos de estudio, ¿no? Ya platicábamos el otro día del montaje de modelos en el articulador, ya lo platicábamos, que es muy importante que los colegas tengan presente que se tenga que montar en el articulador los modelos, pero la realidad es que hoy no podríamos estar pensando en alargarle los dientes a alguien si no tenemos una interacción protésica. Entonces, si eres periodoncista, por ejemplo, aquí tengo aquí gente que quiere ser periodoncista y que son periodoncistas, tendrá que a pensar sí o sí en la rehabilitación. O sea, doctor, pero no se va a rehabilitar el paciente, pues porque el paciente está bien, o sea, sus dientes están bien, como el caso de este paciente que le hicimos alargamiento de corona. Pero no porque no se vaya a tocar los dientes, no por eso vamos a evaluar las condiciones protésicas, porque las condiciones protésicas no hablarán acerca del desgaste de los dientes. Aquí estamos viendo un antes y un después. La antes, este es el después. Aquí principalmente en prótesis, no nada más se va a ver la condición de los dientes en tema de rehabilitación, sino también se va a ver va a ver la oclusión.
Oye, pero eso lo puede ver también el ortodoncista. Sí, claro, pero quien tiene que hacer algunos ajustes y quien tendrá que hacer algunos también algunos detallados en cuanto a algunos detalles en cuanto a los dientes se refiere, pues es el protesista. Entonces, todo paciente que vaya a ser diagnosticado para un alargamiento de corona tendrá que ser diagnosticado vía protésica o interacción prótesis-perio y orto en algunos de los casos. Sabemos que el objetivo del alargamiento de corona, vean qué interesante, es principalmente incrementar la corona clínica con fines estéticos y protésicos. Entonces, aquí se da la razón de que en definitiva, si no hay diagnóstico protésico o restaurador, no hay manera de poder pensar en un alargamiento de corona. Entonces tendremos que, pues un modelito, o sea, yo el día de ayer hice un alargamiento de corona con un alumno en la facultad y no había modelos de estudio, ¿no? Y había dientes que requerían restauración. Tiene que haber modelos de estudio. Tuvimos que echar la cirugía abajo o por lo menos hacer la interacción con prótesis para poder hacer el procedimiento, porque si no, no hay manera. O sea, ay, pues alargo y ya que se vaya a prótesis. Eso es imposible. O sea, aquí de una manera muy evidente, dependemos de la relación prótesis-perio. Definitivamente. Ya sea que los dientes no nos vayamos a tocar, o sí, es con fines protésicos y con fines estéticos. Entonces, el hecho de que tú cortes, por ejemplo, en este caso, estamos viendo que se está haciendo un alargamiento, recuerdo este alargamiento perfecto, fue en un canino, ¿no? Y hicimos la incisión a bisel interno para quitar el collar gingival, que es una incisión que la verdad deja mucho que desear, no me gusta mucho. Y evidentemente quien va a preparar aquí va a ser el protecista. Y quien va a tener que recurrir a pensar en el radio corona raíz es el protecista. Ahora, si este diente va a ser pilar, pues más a mi favor, se debe de tener también adecuadamente una condicionante de cómo el margen va a quedar, en qué altura. Y vean qué calidad de procedimiento es el que estamos teniendo. No me encantó este procedimiento, es un procedimiento muy viejo, tiene más de 20 años este procedimiento. Entonces, todo procedimiento que hagamos en rehabilitación, en alargamiento de corona, tendrá que ser evaluado por el protecista, todo procedimiento, ¿no? Y muchas veces tienen que ver con los propios tallados de los dientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí decimos que se requiere que se tengan pues un diagnóstico netamente protésico, pero incluso de tener provisionalización ya en mente. Pensar en cómo vamos a provisionalizar y cómo vamos a trabajar. Tenemos un diplomado de prótesis perio que llevamos donde platicamos acerca de esto, ¿no? Porque el paciente no se va a ir con los muñones, el paciente se va a ir pues ya rehabilitado parcialmente dentro del procedimiento quirúrgico en cicatrización. Y ahí sí es donde tenemos nosotros que alinear muy bien cómo va a ser el manejo per se del paciente. Entonces, porque un alargamiento de corona, queridos colegas, no es difícil. O sea, la incisión a bisel interno no es difícil. Levantar colgajo, pues se requiere su práctica, tampoco es complicado. La sutura tampoco. Aquí el tema es lo protésico. Cuando nos manden la interacción protésica, ese va a ser el detalle. Y pensando entonces en las proporciones biológicas, y de esto ya hemos platicado y vamos a estar platicándolo adecuadamente. Y aquí regresamos a la historia, pensando en que en el objetivo y sobre todo en el manejo, deberemos encontrar diferentes puntos, sobre todo de diagnóstico, obedeciendo proporciones netamente histológicas y clínicas. De entrada, sabemos que un alargamiento de corona deberá de respetar y tener como patrón principal el hecho de que reconozcas tú como clínico si hay corona clínica completa o intacta o está modificada. Ejemplo, si tenemos un alargamiento de corona en dientes que tienen muñones que ya están desgastados, pues ya tenemos coronas que ya están completamente tocadas. En este caso, el patrón que tendremos que obedecer en este alargamiento de corona será principalmente el encerado diagnóstico, ¿no? Con los provisionales. Hoy es muy sencillo con el Exocad, por ejemplo, a nivel del escaneo digital podemos hacerlo, pero jamás se te vaya a ocurrir alargar los dientes y esto pasa, ¿eh? Por eso lo decimos,
Jamás se te vaya a ocurrir alargar dientes, o sea, un alargamiento de corona si tienes los muñones nada más así y no tienes una prótesis transicional o no tienes un prototipo de cómo va a quedar el paciente. Porque a veces, normalmente, a veces sucede, todavía sigue sucediendo desafortunadamente, que todavía le mandan al laboratorio a que haga el provisional y el que diseña es el laboratorio, ¿no? O el técnico laboratorista. Y bueno, pues a lo mejor podrá diseñar algunos dientes, pero si tú le vas a confiar al laboratorista esto, pues bueno, pues tú te quedas con esto, pero se requiere un patrón de provisionalización sí o sí. Nunca vayas a pensar en que los dientes que están aquí van a ser tu patrón para poder tomar en cuenta la referencia. Otro caso, por ejemplo, en este caso, que me gusta mucho, el paciente tiene atrición y entonces ya están las coronas tocadas, pues sí. Entonces, si ya están las coronas, más que tocadas, ya están alteradas. Entonces, ¿podré tomar en cuenta como una extensión real de la corona un paciente con atrición? ¿Su corona, su proporción es real? Ya está alterada. Entonces, ¿qué tendré que tomar en cuenta? Pues el encerado diagnóstico, ¿no? Que hoy en día, pues a lo mejor tu encerado no va a llevar a que tú te quemes los dedos con tu espátula de Lecron, ahorita lo puedes hacer digital. Y ya muy fácilmente tú ya tendrás la manera de poder tomar la proporción coronaria. Entonces, un punto clave para el alargamiento de corona será que reconozcas la proporción coronaria. Si la proporción coronaria está intacta, bueno, pues ya tendrás elementos favorecedores para pensar un alargamiento de corona donde vas a respetar las estructuras coronarias. Pero si ya el diente está tocado, si el diente ya está tocado, si el diente ya tiene alteraciones, la interconsulta protésica es inminente. Tenemos este caso de esta paciente que llegó con nosotros, que sus coronas estaban completamente intactas, ¿no? Es un caso que me gusta mucho. De hecho, aquí está la foto inicial, vean. Estaban sus coronas intactas. Obviamente, para tener coronas completamente intactas, yo creo que es como pensar en que una llanta de un coche jamás esté desgastada. O sea, desde que rueda una llanta, pues ya tiene un desgaste, ¿no? Una corona funcional en un adulto, pues ya tiene algunos detalles, ¿no? Y vemos algunos estrellamientos, vemos algunas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos pensando en que las coronas de los dientes de esta paciente están intactas, ¿no? O sea, realmente no tiene ninguna alteración fortuita. Siempre, bueno, si eres protecista y eres esos protecistas voraces, probablemente vas a querer hacerle carillas a todas las personas, ¿no? Que veas en la calle, ¿no? Pero hay gente que no requiere necesariamente o forzosamente una restauración, una vinir, una carilla, no la va a requerir, ¿no? Pero aquí la paciente tenía una necesidad desde la perspectiva de una sonrisa gingival. Entonces aquí pues sí nos dedicamos nada más al alargamiento de corona, pero pues la realidad es que no iba a haber una modificación protésica. Aún así, tomando en perspectiva la estructura de la corona, nos dimos cuenta que lo único que tenía de excedente en cuanto a margen gingival o a condición gingival era ese milímetro, milímetro y medio, o sea, era nada. Hay cortes que con muy poquito da una perspectiva distinta. Aquí es donde utilizamos las herramientas como la sonda de Chu, ¿no? La sonda de Chu nos va a ayudar y aquí pues estamos viendo cómo estamos haciendo el reposicionamiento y más que el cálculo, estamos orientando adecuadamente dónde debe estar el margen de los laterales, por ejemplo. Sí, en este caso estamos nada más pensando en que el alargamiento solamente y tendrá la interacción periodontal, será porque las estructuras de los dientes se encuentran estables, ¿no? Entonces, tomar en cuenta como primer paso que los dientes, ¿cómo se encuentran? Si los dientes tienen alteraciones, tendremos que pensar en el encerado diagnóstico. Ahora, después viene la estructura radicular. La estructura radicular debe tener una proporción mayor a la coronaria. O sea, siempre estamos hablando de uno coronal, dos radicular por lo menos, o 1 a 3. O sea, uno de coronal, dos radicular o 1 a 3. Esto es interesante porque puede ser que tengamos pacientes con raíces enanas que no sean candidatos al alargamiento de corona, ¿no? Y aquí tenemos que tomar en cuenta la estructura de la unión cemento-esmalte, pensando en que la unión cemento-esmalte a la cresta tenga una distancia aproximadamente de 3 milímetros, pensando de que la unión cemento-esmalte corresponde a la altura del margen gingival.
El margen gingival normalmente corresponde a la altura de la unión amelocementaria o la unión cemento-esmalte. Y para que haya proporciones adecuadas de ese margen, sin pensar en una sumersión coronaria, esa distancia tiene que ser aproximadamente de 3 milímetros. Esto lo denominamos inserción tisular supracrestal, ¿no? La inserción tisular supracrestal es aquella distancia que se encuentra, de hecho, si somos estrictos, la inserción tisular supracrestal es la distancia histológica del fondo del surco a la cresta ósea. Pero estamos hablando de histología y nosotros no somos histólogos ni tenemos un microscopio ni estamos haciendo pruebas de laminillas. Clínicamente, esa inserción supracrestal, lo que vemos, es más, el fondo del surco no lo vamos a ver, lo vamos a sentir con la sonda a veces, ¿no? Y eso, si tú te empecinas a sentir el surco, puede ser que esa práctica de, ay, quiero sentir el fondo del surco, te conlleve a que lastimes al paciente, porque vas a meter la sonda sumamente fuerte. Entonces, puede ser algo que lastime, ¿no? Que lacere. Entonces, la distancia clínica normalmente es del margen gingival, porque sabemos que el margen gingival se va a posicionar a la altura de la unión cemento-esmalte, normalmente en un paciente normal, y tenemos que la distancia del margen a la cresta va a ser de 3 milímetros promedio. Y tenemos un trabajo terminal que ya lo he estado armando porque tengo videos y todo, pero ya saben, uno posterga cosas. De hecho, este, uno de mis objetivos del año 2025, y creo que lo logré el día de ayer cubrir un poco porque fui a verificar mi automóvil, es no postergar tanto, pero ¿cómo postergo cosas yo, Dios mío? O sea, soy muy, muy postergador. Luego por eso me andan cortando la luz y el agua, pero bueno, esas son cosas ya muy personales. Y yo estaba pensando en no postergar este trabajo terminal, ya que lo quiero armar para que lo, para que lo trabajemos. De hecho, también voy a pedirle, creo, bueno, ahorita eso es algo que ya es muy interno. Este es un trabajo terminal que hicimos en el año, o sea, en el distante y lejano 2022. O sea, de hecho, pongo la carátula del trabajo porque quien quiera consultar este trabajo está de libre acceso en Tesis UNAM, ¿no? En Tesis UNAM, pongan en Google Tesis UNAM, y pueden acceder gratuitamente a esta tesis, que es una tesis, una tesina, sí, es una tesina que dirigimos en el 2022, o sea, hace 3 años. Fue muy especial esa tesina para mí, porque aparte de que la hicimos junto con una ex colaboradora que trabajó conmigo pues en ese tiempo, fue un trabajo muy bonito donde hicimos este diagnóstico, trabajamos mucho en temas de diagnóstico. Y fíjense que coincide con un trabajo también de un gran amigo que, que se llama Javier Calatrava, que el doctor Calatrava, en algún lugar tenía este artículo que no sé si sea de libre acceso, se lo estoy pidiendo a él, ahorita estoy mandándole un WhatsApp. Aquí está. Ah, no, no, no. Sí está. Aquí está. No. Me estoy viendo dónde se. Ah, sí, aquí está el artículo. Vamos a analizar esto porque miren, este artículo, o sea, el doctor Calatrava escribió acerca de lo mismo que les voy a mostrar yo a continuación. El doctor Calatrava escribió este artículo en el 2023. Prototipos multifuncionales anatómicos para el tratamiento del despliegue de la excesivo gingival en la erupción pasiva. Esto lo escribió, el doctor Calatrava y yo ya nos conocíamos. Espérense. Sí, ya nos conocíamos. No, espérenme. No, nos conocimos en el 23. El doctor Calatrava y yo nos conocimos en el 23 porque estuvimos. ¿Cuándo fue la Copa del Mundo? En el 20. Cuando la de Qatar, 2022. No, nos conocimos en el 22, el doctor Calatrava y yo. En el 22 nos conocimos el doctor Calatrava y yo, pero para esto, les platico esto porque vean lo que sucede en el mundo. Yo en el 2022 estaba yo publicando esta tesina que está libre en Tesi UNAM, auxiliares de diagnóstico en el alargamiento del colon estético. Eso en el 2022. No recuerdo bien la fecha del examen de mi alumna Diana. A ver, vamos a verlo.
Me está dando mucho morbo, porque a lo que voy es que el doctor Calatrava estaba trabajando algo muy similar a lo que yo estaba trabajando sin que supiéramos. La única diferencia fue que el doctor Calatrava lo publicó en una revista de alto impacto y yo me quedé en mi queridísima y modestísima tesis UNAM, ¿no? Y bueno, y no tengo problema, ¿no? Pero, fíjense que qué interesante, porque puede pasar esto, ¿no? Que sucede, no me acuerdo cuándo fue, pero bueno, fue en 2022. Hablamos de lo mismo. El artículo del doctor Calatrava, de hecho le mando un gran abrazo si está conectado y si no, pues no, esto es otra cosa. Ya se los mostraremos. El artículo del doctor Calatrava habla de algo muy similar a lo de nosotros, que seguramente el doctor Calatrava también lo trabajó antes del 2023, que fue cuando lo publicó. El caso del doctor Calatrava habla de auxiliares diagnósticos. Esto es el artículo del doctor Calatrava, que voy a pedir permiso para ver si me deja compartírselos, ¿no? Habla de los auxiliares diagnósticos y los auxiliares diagnósticos son fotográficos, ¿sí? Con la historia médica, la historia facial, ¿no? La altura, el despliegue excesivo de los labios. El examen de mi alumna fue en mayo 2022, ¿no? El doctor Calatrava esto lo publicó en marzo del 2023. O sea que fue antes el examen de mi alumna, mayo 2022, marzo 2023. Y él habla de estas tecnologías tomográficas para que tú diagnostiques el alargamiento de corona. De hecho, él vino a hablar de esto ahora que estuvo acá en México con nosotros, el doctor Javier Calatrava, que le mando un gran abrazo, ¿no? Pero yo en el 2022, o sea, un año antes, y no es de egocentrismo, pero es algo que nos pasó a nosotros, hicimos algo muy similar. Con mi alumna, lo que hicimos, bueno, es una tesina que la pueden consultar de libre acceso. Con mi alumna hablamos también de los conceptos, ¿no? De diagnóstico, donde incluso mi alumna fue la paciente, ¿no? Y lo que trabajamos con mi alumna fue que no nada más nos quedamos con los auxiliares diagnósticos radiográficos, sino que también, como lo que publicó el doctor Javier Calatrava, hicimos auxiliares diagnósticos tomográficos, como mi querido amigo el doctor Javier Calatrava. No podría yo decir que yo lo hice antes que él, pero pues sí hice una tesis antes que esta publicación científica, ¿no? No hay manera de que yo haya podido haber hecho esta tesina, o sea, porque sí, obvio, si esta tesina la hubiera hecho después de la publicación científica del doctor Javier Calatrava, seguro estaría en la bibliografía de la tesina de mi alumna, ¿no? Pero no, o sea, yo lo hice antes, ¿no? Yo no sabía que el doctor Javier Calatrava estaba haciendo esto, de hecho lo conocí en el 2022, pero en noviembre, o sea, ya mi alumna ya se había titulado, ¿no? Y él en el 2023 lo publicó, ¿no? Entonces, qué interesante esto, porque bueno, llegamos al mismo punto, ¿no? Mientras él publicó este estudio, ahora yo puedo comentarles que en el estudio que hicimos nosotros, o que me voy a abocar a lo que hice yo con mi alumna, ¿no? Con la doctora Diana Navarrete, que le mando un gran abrazo. Ella tuvo un tratamiento de ortodoncia previo, ¿no? Y no le encantaba su sonrisa, ¿no? Y tenía despliegue excesivo gingival y también tenía erupción pasiva, ¿no? Como todos sabemos, el alargamiento de corona puede tener fines protésicos y fines estéticos, o ambos, ¿no? Los fines estéticos netamente van a obedecer cuando la estructura coronal está intacta y si acaso se llegase a modificar es por una condición estética en el segmento anterior, ¿no? O nada. De hecho, un patrón importante de relevancia es que para que tú diagnostiques la estética en una paciente, en este caso la paciente tiene ortodoncia, es importante que no sea con aparatos de ortodoncia. O sea, si te llega un paciente y te dice, doctor, no me gusta mi sonrisa, le quitas, o sea, pero te hay ortodoncia, ¿cuándo acabas? Pues yo acabo en 2 años, pues en 2 años platicamos. Ah, pero es que yo quiero arreglarme. Pues sí, pero no puedo diagnosticar bien con los brackets, ¿no? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Quitarle los brackets. Y ya bueno, de hecho, cuando le quitan los brackets cambió
enormidades, ¿no? O sea, se ve muy bien, pero sí se ve el despliegue excesivo gingival, ¿no? Eh, ya cuando estamos viendo esto, no voy a citar el artículo del doctor Calatrava que básicamente habla de lo mismo, pero hay una diferencia. Esta diferencia, ahorita la vamos a comentar, pero realmente en el diagnóstico ya tengo fotos, ya tengo que sus estructuras dentarias, o sea, o dentales, o sus órganos dentales, sus dientes no están modificados, ¿sí? No están modificados esos dientes. De hecho, veo el radio corona raíz que está perfecto, está 1:3, 1:4, o sea, tiene buena raíz, con todo y que tiene huellas de ortodoncia, ¿no? Recuerden que esta tesina está disponible de libre acceso para todos en Tesis UNAM, ¿no? Pueden acceder a ella, pueden poner mi nombre. ¿Cómo es eso, eh? Entran a Tesis UNAM y pueden poner el título de publicación o el nombre. El tutor, ¿no? O sea, pueden poner mi nombre y ahí va a aparecer, ¿sí? Ahí va a aparecer, pone el nombre y ahí va a aparecer. Y antes nos quedábamos en esto. Después de la pandemia, y voy a poner como 2020 como ese patrón, que realmente lo venimos haciendo desde antes, pero después de la pandemia como que se potencializó lo digital, ¿no? Y de ahí viene también el manejo directamente con tomografías. Yo a un paciente que le tengo que hacer alargamiento de corona, o un paciente que me dice que su sonrisa no le encanta, a mí, a ver, viéndolo de esta manera, la paciente, en este caso, ¿tiene sonrisa gingival? Sí. ¿Se ve mal? Esto se ve una sonrisa muy agradable, ¿no? O sea, hay gente que tiene una sonrisa que sí dices, Dios mío. De hecho, el caso del doctor Javier, pues también es una sonrisa que a lo mejor, ese es el caso del doctor Javier Calatrava. Este, la sonrisa gingival tiene bastante impacto, pero, aquí ya voy a ser un poquito más crítico, aquí se requiere ortodoncia. O sea, vean la posición de los dientes en el arco. A menos de que la paciente diga, no quiero ortodoncia y quiero puro tratamiento estético, y pues va a haber desgastes, ¿no? Pues, o sea, qué interesante esta situación. Pero bueno, yo ya estoy diagnosticando, es una parte importante. En el diagnóstico acá es, sí, perfecto, pero requerirías ortodoncia. Aún así, no te vas a quedar con esa situación. Aquí el punto es lo que voy, relevancia es, nos vamos este, al diagnóstico tomográfico. ¿Sí? No me voy a quedar con el diagnóstico radiográfico de periapicales, me voy al diagnóstico tomográfico. En el diagnóstico tomográfico voy a tener las proporciones adecuadas coronarias y también de la raíz. Tendremos que tomar como referencia la unión cemento-esmalte. En la unión cemento-esmalte sabemos que los centrales miden, más que en la unión cemento-esmalte, a nivel clínico, sabemos que los centrales piden un promedio de medición de 11 milímetros. Entonces yo tengo 11 milímetros de la proporción de la unión cemento-esmalte o amelocementaria y sé que clínicamente, si el margen gingival debe de estar a la altura de la unión amelocementaria o línea cervical, debe de tener de distancia a la cresta 3 milímetros, ¿no? Entonces es un ejercicio que yo se los dejo a todos ustedes que quieren hacer alargamiento de corona. Háganle tomografía a sus pacientes y midan cuánto tienen de distancia de la unión cemento-esmalte a la cresta. Si tengo 1,70, 1 milímetro con .7, a ver, ¿cuál es la medición después de milímetros? 1,7 milímetros. Mi mamá, que es maestra de primaria, en este momento le está sumando los oídos. Sí, porque está, a ver, está centímetros, milímetros, decímetros, centímetros y milímetros, ¿no? Y después del milímetro, ¿qué sigue? Bueno, tenemos 1,7 milímetros, ¿no? ¿Cuánto me falta para tener los 3 milímetros? Ah, son micras, después de milímetros son micras. 1,7 micras. 1 milímetro con 7 micras. Ay, se escucha muy. Bueno, se requiere 1,3, ¿no? Para lograr tener la distancia de 3 milímetros. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Jan? Yo voy a tomar la tomografía.
Los dientes están intactos. Voy a tomar la tomografía. Y por diente voy a ver cuánto mide la corona y de la estructura de la unión cemento-esmalte tendré que medir la distancia de la, de la unión cemento-esmalte a la cresta. ¿Sí? Y todo esto es porque voy a calcular la inserción supracrestal por diente. ¿Sí? Por diente tendré que hacerlo así. Y sé que clínicamente la inserción supracrestal, que antes le llamamos grosor biológico o espesor biológico, mide 3 milímetros. ¿Sí? ¿Vamos? De hecho, para un trabajo terminal, por ejemplo, de alargamiento de corona, bien podría ser usted caso. Le saco su tomografía y calculamos cuánto mide. Ah, pues gracias. Sí, obvio. Sí, a ver, hay preguntas de la gente que está conectada. Doctor, buenos días desde Perú. Ah, ok, gracias. Buenos días. Doctor, después del alargamiento de corona, ¿a qué tiempo es dable para poder rehabilitar de acuerdo al caso? Ah, o sea, sí, sí, tú después de que hiciste un corte de encía, normalmente tienes que esperar de entre 4 a 6 meses. Franco W. Apasa Mamani, excelente, ah, gracias. No sé qué es excelente, no sé pero bueno, gracias. Entonces, por diente, regresando al caso, por diente tienes que medir cuánto tienes de inserción supracrestal. Entonces, regresando al caso clínico de mi alumna o exalumna, que ya es colega, ¿no? E incluso tomando como referencia el caso del doctor Calatrava, si tenemos que se tiene este despliegue gingival excesivo de canino a canino, se tendrá que medir por diente cuánto hay de distancia de la línea cervical o unión cemento-esmalte a la cresta. Esto lo haces digital, no es tan difícil, ¿no? O sea, la realidad es que lo haces digital y... Ay, perdón, vean cómo está mi corazón de ocupado, ¿eh? Esto lo haces digital y tienes la posibilidad de hacerlo sin ningún... ¿Ya apareció? Ah, no lo veo, no lo veo. Aquí está. Entonces, tengo el caso de la paciente y voy a medir por los caninos, voy a medir los laterales, voy a medir los centrales. Los centrales clínicamente deben de medir 11 milímetros. Los laterales deben de medir 9 milímetros. Deben, según la regla Sponda y la regla de Diamond de anatomía dental, ¿no? Ahora, si tienes un paciente de más de 2 metros, basquetbolista, probablemente tenga centrales que midan 15. Pero de eso no se escapa el hecho de que tengan que medir de la unión cemento-esmalte a la cresta 3 milímetros. Entonces tengo todos estos dientes que son prototipos o que son candidatos para el alargamiento coronario, ¿no? Entonces, no sé si haya preguntas con eso. Lo que hacemos entonces es sacar la tomografía. Doc, ¿podría repetir, por favor, las medidas? Sí. Los centrales miden 9, 11, perdón. Los laterales miden 9, los caninos miden 9. Del borde incisal a la unión cemento-esmalte. Se supone que los márgenes están a nivel de la unión cemento-esmalte o línea cervical. De la línea cervical a la cresta debe de haber una distancia de 3 milímetros, correspondiente a la inserción supracrestal. ¿Sí? Ya estamos. Y de ahí entonces yo saco mi tomografía y veo que, por ejemplo, el central mide 11, sí, pero tengo 1.7 de distancia de la línea cervical a la cresta. Entonces me falta 1.3. ¿Qué tendré que hacer? Reposicionar esa cresta y cortar 1.3 milímetros, ¿no? Eso se entiende perfectísimo y es algo que lo vamos a estar analizando. De hecho, tenemos un curso que vamos a iniciar próximamente que se llama
el qué perio curso de verano, que todos están invitados. Es una sesión son 3 sesiones a la semana de 3 horas y están invitados y estamos analizando todo esto con más calma. Después viene que el lateral mide 9, efectivamente, pues de hecho mide 9.02 y la distancia que tengo de la unión cemento esmalte a la cresta es de 2.18. ¿Cuánto me falta para 3 milímetros? Pues menos de 1 milímetro, ¿no? Hay veces que los pacientes tienen la distancia de 3 milímetros. Y entonces, si yo veo que el paciente necesita alargamiento de corona y tiene la distancia de 3 milímetros de la unión cemento de esmalte a la cresta, eso me indica que el alargamiento será solamente gingival, no tendré que hacer corte de hueso. Para eso se hace esto, para calcular el corte óseo que se requiere en el alargamiento de corona. En el diente 13, vean, aquí tenemos los 9 milímetros de regla y 1.5 milímetros. Entonces me hace falta 1.5 milímetros de corte. Aquí tenemos en el diente 14, 8 milímetros, normalmente mide entre 8 y 9 milímetros y 1.95. Y entonces, eso es lo que normalmente hacemos. El doctor Javier Calatrava también lo estaba haciendo desde España, ¿no? Esa misma planificación la estaba haciendo desde España. Y esto fue publicado en el 2003, nosotros lo hicimos 2023, nosotros hicimos en 2022. O sea, las diferencias, ¿no? Que puede ser que haya profesores de pregrado que estén haciendo cosas en Perú, en Argentina, y a lo mejor no lo están publicando en una revista de alto impacto, pero ya lo están haciendo. Entonces aquí vale la pena que, de hecho, esta tabla viene en la publicación del doctor Calatrava. ¿Qué debes de tomar en cuenta? La distancia de la unión cemento-esmalte a la cresta, cuánto tienes de grosor de tejido blando, porque todo este es grosor de tejido blando, que también es algo que puedes ver. Y ya tienes los medios diagnósticos para poder saber si en el alargamiento de corona vas a hacer corte óseo, ¿no? Y normalmente el corte óseo puede ser de 2 vías. O sea, tú vas a hacer, bueno, puedes imprimir tu guía, ¿sí? O hacerlo completamente analógico, que en nuestro caso, que me voy a ir a mi caso clínico, mejor porque nosotros lo hicimos analógico, no lo hicimos con guías quirúrgicas impresas, porque desafortunadamente en México tenemos muy poco rango adecuado de guías quirúrgicas impresas, la verdad. Lo hicimos analógico y si yo sé que tengo que manejar la cresta, tendré que completamente tener claro que si hay que cortar hueso, ¿qué tendré que manipular? ¿Qué tendré que realizar? Tendré que levantar un colgajo, ¿no? Y el doctor Calatrava, muy obediente, él sí, levantó su colgajo y dio la proporción adecuada de los 3 milímetros. Pero nosotros no. Y ahí sí tuvimos una buena charlita, el doctor Javier y yo, porque somos buenos amigos también, donde yo le dije, a ver, si yo necesito cortar 1.5 milímetros, bueno, el caso del doctor Javier es más grande que el de nosotros, definitivo, ¿no? Si yo tengo de distancia 2.05, o sea, menos de 1 milímetro, ¿qué carambas ando haciendo levantándole un colgajo a una paciente y gigante el colgajo? O sea, en casos donde se requiere tener 2.5 milímetros, o sea, 1 milímetro de corte, pues ¿para qué levante un colgajote? Aquí sí me queda claro que vean, aquí ya está dejando la altura de la cresta adecuada, pero ¿cómo estaba? O sea, estaba a nivel de la unión cemento. Ahí sí, si no tienes distancia, margen de nada, levantas colgajo. Pero si tu corte es de menos de 1 milímetro, o promedio 1 milímetro, puedes hacer el corte sin colgajo o flapless. Y ahí mi querido amigo Javier me dijo, a mí no me gustan los flapless. Y a mí sí me gustan. Solo que bueno, aquí tengo yo una doctora, la doctora Ingrid, que ella hizo un alargamiento donde yo creo que la cresta, no hicimos esto en su paciente, ¿te acuerdas? Y lo tuve fue en 2021. Así fue la historia. No hicimos, o sea, yo creo que la paciente de mi colaboradora, la doctora Ingrid Baliño, que está aquí conmigo, su caso yo creo que estaba así y se nos ocurrió hacerlo sin colgajo y bueno, todavía me duelen las manos de recordarlo. O sea, porque sí, o sea, nos tardamos un rato, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea,
Cuando el corte debe ser del hueso, el corte, la nivelación ósea, está a la par, o sea, está la unión cemento-esmalte junto con la cresta a la misma altura y el colgajo es inminente. Si el corte es de menos de 1 milímetro, puedes hacer la cirugía flapless, o sea, nivelar la cresta con, con cinceles y hacerlo flapless. De hecho, se me ocurre, Javier, se me acaba de ocurrir algo, ¿eh? Se me ocurre que hagamos el artículo en conjunto, tú con colgajo y yo flapless, ¿no? O sea, podremos hacerlo en colaboración, claro. Si somos tan amiguitos como yo ando presumiendo, a ver que se vea, ¿no? Sí, 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 porque... Pero bueno, él lo hizo en el 2023, lo publicó en el 2023, nosotros en el 2022. Si el corte del hueso, te repito, si el corte óseo es de menos de 1 milímetro, puedes hacerlo flapless. Y si lo haces flapless, ¿sí? Tendrás que recurrir al cincel CTG0, CTG1 de Hugh Freedy. Saludos a todas las personas que nos están mirando. Doc, podría, por favor, ya dijimos las medidas, ya dijimos esto, pero bueno, regresando a los medios diagnósticos, realmente lo que requerimos es tener el medio diagnóstico lo más importantemente bien claro. Primero, la corona, que esté intacta la corona. Si está la corona alterada, tendrás que hacer diagnóstico a través de un encerado, ya sea digital o análogo, o sea, encerar. Modelos de estudio, pues obviamente si vas a hacerlo analógico. Después, el radio corona raíz. Y el radio corona raíz nos indicará qué distancia tenemos de la unión cemento-esmalte a la cresta y lo adecuado será clínicamente 3 milímetros. Y esos 3 milímetros corresponderán a 1 milímetro del surco gingival, 1 milímetro del epitelio de unión, 1 milímetro del tejido conectivo, ¿no? Si tengo menos, obviamente, de preferencia, bueno, esto lo voy a ver con una tomografía, sabré cuánto es la equidistancia que tengo y tendré que definir si la estabilización ósea la haré con colgajo o sin colgajo, ¿no? Será sin colgajo cuando la nivelación y el corte óseo sea menor a, a 1 milímetro, ¿no? O sea, ya lo tenemos ahí bien claro. ¿Dudas, preguntas? Estamos, estamos aquí hablando del alargamiento de corona estético. Me preguntan, doctor, en muchos casos he visto que hay pérdida de papilas en las zonas estéticas. ¿A qué se debe y qué recomendación puede dar? Cuando hacemos un alargamiento, estamos hablando de alargamiento de corona, hay pérdidas de papilas por muchas causas, pero cuando hacemos un alargamiento de corona, por ejemplo, este caso, si yo hago un alargamiento de corona y la incisión, o sea, voy a cortar cresta y la incisión la posiciono en el vértice de la papila, aquí es importante, tu incisión no va a pasar por el vértice de la papila, tu incisión va a pasar a un costado de la papila. Si tú cortas en el vértice de la papila y además cortas hueso, ¿qué vas a tener? Pérdida de la papila. O sea, eso es una parte importante, ¿no? O sea, en el alargamiento, y de hecho me pasó a mí muchas veces, que en el alargamiento de corona, pues cortaba la papila y aparte cortaba el hueso. Y pasa mucho, por ejemplo, en el alargamiento con fines protésicos, ¿no? En el alargamiento con fines protésicos pasa muy frecuentemente. Por ejemplo, aquí, en el alargamiento de corona con fines protésicos, tengo que cortar la papila, pero el corte de la papila lo hago oblicuo. Antes lo hacía completamente horizontal. Así lo hacía completamente horizontal. Ahora lo hago oblicuo. Entonces quito el collar gingival. Aquí, por ejemplo, sí se requiere el encerado diagnóstico, me preguntan a veces, y la realidad es que sí, pero principalmente también se requiere el diagnóstico protésico de la rehabilitación, porque seguramente la rehabilitación aquí será por medio de una restauración intraradicular y además una inlay, ¿no? Muy probablemente. Corona no creo, porque pues vean las paredes del diente se ven bastante bien, ¿no? Pero una inlay sin ningún problema podría ser. Y ver si se tiene que hacer una reconstrucción intraradicular, ¿no? Pero eso lo hace el protecista. Radiográficamente tendrás que ver hasta dónde se extiende esta caries, ¿no? O sea, es importante ver radiográficamente hasta dónde se extiende esta caries. Genuinamente tengo que entrar a la porción interproximal y tengo que cortar papila, pero el corte, aquí el alargamiento de corona sí es gingival, pero vean cuánto voy a cortar de la papila. 1 milímetro, 2 milímetros, menos de 1 milímetro.
Menos de 2 milímetros, o sea, vean. Y me decía el protecista, yo necesito que me largues hasta acá. Ya parece que voy a cortar todo este segmento de encía, lo voy a cortar. Nada más corto este 0.5 milímetros y lo demás, ¿cómo lograré que esta encía se reposicione sin perderla y que aparte se exponga a la superficie radicular que está cariada? ¿Qué tendría que hacer? Bajar la cresta, ¿sí? Tengo que hacer una osteotomía. Entonces, la osteotomía, en este caso, tendrá que dar una proporción protésica. La proporción protésica, en cuanto a inserción supracrestal, será de 4 milímetros de la estructura cariosa a restaurar o la terminación a la cresta. No, eso quiere decir, no obedece el corte de la encía. No quiere decir que voy a cortar 4 milímetros, porque si corto 4 milímetros y además bajo la cresta, ¿qué voy a obtener? Pérdida de la papila y recesión gingival. Porque, y lo comento y parece de risa, pero hay gente bien creativa que de pronto agarra y hace su alargamiento hasta acá. Es que necesito alargar y aparte su fundamento, necesito alargar. El otro día fui a una clínica, tiene tiempo. Cuando antes trabajaba en clínicas, ahorita ya no trabajo en clínicas. Llegué y un odontólogo general, el dueño de la clínica, se puso creativo. Dijo, yo pensé que no llegabas, doc. Sí, no. Pues sí, ya llegué, aquí estoy. Yo empecé el alargamiento, no te preocupes, te dejo lo de la cresta. Y ya cuando me di cuenta, ya estaba teniendo el corte hasta acá. Y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? Es que tengo que alargar. ¿No? A ver, el alargamiento de corona no obedece necesariamente el corte de la encía. El alargamiento de corona tú lo vas a obtener, sí, con una proporción de corte gingival, pero muchas veces se puede lograr gracias al restablecimiento de la altura de la cresta. O en algunos otros casos, con extrusión del diente. O sea, si en el caso estricto, por ejemplo, yo vease que el diente tiene una corona, una raíz corta o no tiene para dónde, o sea, la caries está muy hacia tercio medio, que bueno, es que si es a tercio medio la caries, no hay de otra, ahí sí ya es extracción, ¿no? En muchos casos, no siempre, pero a veces lo que hacemos es extruir el diente. O sea, en vez de hacer el corte, le ponemos brackets al paciente y extruimos el diente. Ay, doctor, pero te vas a llevar mucho tiempo. Pues yo calculo radiográficamente cuánto, por ejemplo, tengo yo. De hecho, déjame ponerles un caso, porque este caso ya se lo puse. Luego me confundo de cursos. Saludos a todos. Ya estoy por terminar, ya me prolongué mucho, ¿eh? Paguen su curso, vamos a tener en agosto. Sí, pues ¿qué pasó? Los que están aquí me dicen, oigan, pues, mejor me hubiera quedado en mi casa, ¿no? Este, mm, es un caso clínico de una paciente, déjenme ponérselos, que, que pensamos que podía ser una extrusión, ¿no? Pero sí le acabamos haciendo ortodoncia. Déjenme ponérseles el caso clínico. Tenía una caries a nivel radicular. Esa caries a nivel radicular, este, sí llegaba casi al tercio medio. De hecho, había colegas que la habían diagnosticado para hacer extracción, ¿no? Bueno, casito, casito, caries hasta el tercio, casi tercio medio radicular. Pero la raíz estaba bastante amplia. En este tipo de casos, pues, o sea, si yo me empecino a hacer el alargamiento de corona, bueno, de entrada tuvimos que hacer el tratamiento de conductos porque el diente estaba teniendo pulpitis irreversible, ¿no? Si yo quiero hacer el alargamiento de corona, tendré que hacer el corte de la encía, y cortar hueso de una manera muy significativa, ¿no? Que de hecho sí lo hicimos. Pero aquí realmente lo que hicimos principalmente fue sí alargar la corona, pero estabilizar endoperio, ¿no? Y le mandamos un saludo a nuestra doctora Endosapiens, que ya no está con nosotros. Bueno, no está porque no puede venir. Y vean, aquí la paciente pues no tiene bolsa, ¿no? No le voy a cortar toda esa papila, ¿no? Pero sí voy a hacer un acceso por medio de un colgajo. La incisión se hace con preservación de papila. Levanto el colgajo y veo cómo tengo la resorción radicular. Para esto, despido a todas las personas que están viéndonos. Gracias a todos. Nos vemos en nuestros cursos. Cuídense mucho. Estamos al término de nuestra transmisión. Pásenla bonito. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, mi amor. Adiós, nene. Adiós.
No puedo suspender la transmisión, maldita sea, yo ya quiero cortarle. Ah, no, es que ya es demasiado, nos va a cobrar Zoom. Ya saben cómo es, las cosas de Zoom, ¿no? Muchas gracias, cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, empezamos en agosto, bye.